Isaías capítulo 46. ¿Estamos relajados? ¿Tranquilos? Deje de estar pensando en la reina de Nicaragua, por favor. Vamos a concentrarnos ahora. El mensaje de esta tarde le he titulado Si supieras, si supieras. Versículo 3, Isaías 46, 3 y 4. La versión viviente, ahí vamos a nueva traducción viviente. Dice así: escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios. ¿Por cuánto tiempo? Durante toda su vida. Mire usted, hasta que tengan canas como las mías, por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Vamos a leerlo una vez más, ese pasaje. Versículo 3. Escúcheme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Padre, agradecidos contigo por tus cuidados a lo largo de una vida. Háblanos al corazón, bendícenos con esta palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugarcito, por favor. Esta porción de la escritura que hemos leído nos dice que Dios ha tenido cuidado de nosotros, escuche, desde que nacimos. David, el salmista, dijo en el Salmo 139, 13 y 14: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, en esta tarde yo quiero reconocer cómo Dios nos ha cuidado a lo largo de una vida, sin que nos diéramos cuenta, pues, porque éramos niños, porque no estábamos pensando, porque no sabíamos que Dios nos cuidaba, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre. Así es que si usted cree o ha creído que usted fue un accidente, se equivoca. Porque este pasaje de la Escritura nos enseña que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y Dios ha cuidado de nosotros por toda la vida. Y algunos dirán: pastor, ¿y qué pasa con aquellas personas que han partido, o aquellas personas que se vieron envueltas en un accidente y fallecieron? Bueno, la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay un propósito que tenemos que lograr aquí en la vida, y cuando ese propósito se logra, tenemos que darnos nosotros por servidos y estar listos para irnos a la presencia de nuestro Señor. Quiero que veamos el caso de una persona que ni cuenta se dio de todo lo que hizo Dios para cuidarlo desde que nació. Y quisiera con esto que a lo mejor al volver a casa en esta tarde
usted haga un recuento de su historia y pueda ver cómo Dios, la mano de Dios nos ha sostenido a lo largo de una vida. Situaciones que usted dijo, híjole, mano, por poquito y me pelo, pero no se peló. Porque Dios funciona así. Dios funciona de esa manera. Quiero que veamos la vida de este personaje. Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13. Quiero hablar acerca de Moisés. Y vea usted cómo desde antes de nacer, miren lo especiales que somos para Dios, amado mío. Desde antes de nacer, dice la palabra, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto, mire usted, aquí habla Faraón, señores, y mandó a decir a las parteras de los judíos, de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuba, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué hay que hacer con él? Eso. Y si es hija, entonces que viva. Versículo 17. Y a esto hay que ponerle atención. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Ahora, ¿quién se atrevería a no seguir las órdenes del rey? ¿Quién le dio la fuerza a las parteras para decir, ni modo, vamos a obedecer a Dios antes que a Faraón? Dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto la volvió a llamar a estas señoras y les dijo: ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué le han preservado la vida a los niños? Y mire lo que se inventaron estas mujeres y dijeron: es que las parteras respondieron a Faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias, que son flacuchas. Las mujeres hebreas son robustas. Y cuando nos llaman, cuando llegamos, resulta que ya la están chineando. Y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por las parteras haber tenido temor de Dios, Dios prosperó sus familias. Es decir, estas mujeres preservaron la vida de los niños. Desobedecieron a un rey por obedecer a Dios. Dios les hizo bien. Ahora aquí viene mi pregunta para usted. ¿Por qué cree usted que Dios permitió que las parteras no mataran a los varones? Porque Dios estaba preservando la vida aún desde antes de nacer. Amados míos, el pobre Moisés ni cuenta se dio de esto. ¿Te das cuenta cómo Dios es tan maravilloso? ¿Te das cuenta la bendición del Señor? De que usted, que porque usted es negrito, que porque usted es chiquito, que porque usted es aquí, cómo Dios lo ha cuidado aún desde antes de nacer. Cómo Dios ha tenido un plan para su vida. Y Dios dijo a las parteras: no, ustedes me van a hacer caso a mí y no me van a matar a ningún niño, porque van a nacer niños preciosos de los cuales yo tengo un propósito y los tengo que preservar. Ahí comienza esta historia. De esa manera fue que Dios preservó la vida de Moisés, porque Moisés nació en un año en que los hijos de las mujeres hebreas eran asesinados en el instante que nacían. Imagínate qué triste que las mujeres tenían miedo de salir embarazadas. En aquel entonces, en los tiempos que nació Moisés, ya no era un evento para celebrar, al contrario, era un sentimiento de temor. No puedo salir embarazada, no puedo salir embarazada. Van a matar a mi hijo, van a matar a mi baby. Porque estas no eran las únicas parteras. Los guardias de la ciudad, se puede imaginar usted a los guardias de la ciudad recorriendo las calles de la ciudad, invadiendo los hogares, buscando mujeres
embarazadas o dónde podían escuchar el llorar, el grito de un baby. Y resulta que mientras las mujeres no querían salir embarazadas para evitar que esta desgracia sucediera, Jocabed se descuidó. Y me imagino hablando con el marido, diciéndole: tengo algo que decirte. Qué tiempos más difíciles aquello, ¿no? Salió embarazada. ¿Qué cosa más terrible? Ocultarse. ¿Cómo se puede hacer? ¿Tu niño no llora? ¿Cómo se puede hacer para que no llore la criatura? Porque si alguien se llega a dar cuenta que hay un baby en la casa, lo van a venir a sacar, nos lo van a arrebatar de las manos. Es orden de Faraón. Lo tuvo que ocultar por todo su embarazo. Imagínate las condiciones en las que dio a luz. ¿Cómo se puede dar a luz con la boca callada? Dígame usted. Posiblemente en la oscuridad, en un rincón de una casa. Quizás el esposo estaba ahí cuidando. Imagínense si a los micos se les da una nalgada para que peguen un grito. A este no, porque puede gritar y peligroso. Con todo eso, Dios permitió que Moisés naciera. Desde antes de nacer lo cuidó. Su madre lo da a luz y lo tiene guardado por unos meses hasta que ya no puede más. En Éxodo capítulo 2 versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Hasta en eso trabajó el Señor. Fíjate, que saliera hermoso, porque si hubiera salido feito, ¿quién sabe qué hubiera hecho con él, verdad? Pero lo tuvo escondido 3 meses. Y mire el versículo 3 que dice, pero ya no podía ocultarlo más. La criatura naturalmente pegaba gritos. ¿Cómo lo ocultaban? Podían acabar con la familia completa por haber desobedecido la orden de Faraón. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Se puede imaginar usted qué momento más terrible es eso, hermano? De poner al hijo de sus entrañas en... Por eso es que se llama Moisés esa carretilla, ¿no es cierto? Pasaron 3 meses, no lo podían esconder más. Moisés pudo haber muerto en el río, sin embargo Dios lo cuidó. A esas alturas Moisés ni cuenta se daba de cómo Dios estaba presente, cuidándole, protegiéndole. Querido y amado hermano, sin lugar a duda que Dios nos ha cuidado desde que nacimos y nos da precisamente eso, padres para eso. Por eso es que el texto con el que comenzamos dice: los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Ahora mira lo que sucedió. Siempre en Éxodo 2 versículo 5. Cualquiera diría: mire qué casualidad usted. ¿Te das cuenta? Y la hija de Faraón descendió a lavarse. Mire, no pudo haber sido 1 hora después, no pudo haber sido 5 horas después, no pudo haber sido 5 horas antes. Fue en el momento preciso. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal. Y le digo a una criada: mira, ¿qué es eso que vemos ahí? Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y mire usted, por eso lo pusieron en el río. Y aquí que el niño lloraba. Y hermanos, esta compasión, porque si esa doncella, esa hija de Faraón, hubiera sido leal a su papá, ¿qué hubiera hecho? Mátenlo.
Pero esa compasión la puso Dios en ella. De los niños de los hebreos es este. ¿Te das cuenta cómo Dios nos ha cuidado? ¿Usted cree que la hija de Faraón salió a esa hora por casualidad? No. Si hubiera sido en lugar de la hija de Faraón, el mismo Faraón el que hubiera salido, ahí mismo hubiera aniquilado a Moisés. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios pone personas a tu alrededor para protegerte y para cuidarte. Y la verdad que no es justo que nosotros le reclamemos a Dios por las situaciones que hemos pasado en la vida, cuando por la gracia y misericordia del Señor estamos vivos. No es justo que le reclamemos a Dios por situaciones cuando Dios ha estado ahí desde antes de nacer. Nos estuvo cuidando. Usted ni cuenta se dio. Por eso el mensaje se llama Si supieras. Fíjate que mi madre me cuenta que mi padre andaba pues borracho, ¿verdad? Y ella se fue al hospital a dar a luz. Y mi padre no estaba ahí en el hospital. Y cuando ella salió del hospital, que me tuvo, en ese 2 de enero, ya va a ser regalitos, dice que ella salió del hospital bien débil y comenzó a caminar despacio hacia la casa. Y en el camino pasó por una iglesia evangélica que siempre había estado ahí, que los pastores de la iglesia evangélica la conocían a ella, pero ella nunca había entrado a la iglesia. Y dice que la esposa del pastor le dijo: ay, doña Alicia. Ella dice que por poco se desmaya a la puerta de la iglesia. Y la esposa salió y le dijo: doña Alicia, usted no va a poder con este niño. Déjenos al niño aquí en lo que usted se repone. Y me dejó usted. Desde chiquito me dejan, bueno. Y me dejó ahí. Y dice mi mamá que ella no podía. Ya tenía a mi hermano mayor, a Freddy. Y por esa razón tuvo que dejarme. Pero cuando ella se sintió ya fortalecida, entonces regresó a la iglesia evangélica. De hecho, mi hermano Freddy se llama Freddy Adalberto y mi padre se llama Carlos. Entonces dice mi mamá que mi papá quería que me pusieran Carlos a mí. Entonces ella fue y ya cuando llegó a pedirme a la iglesia, ya estaba fuertecita mi mamá y hablando con la esposa del pastor y le dijo: ay, qué chulo. Desde entonces he sido bien chulo yo. Y ay, qué chulos. También dice que me tenían bien perfumado, ¿ve? Y la señora le dijo, la esposa del pastor: ¿se llama David? Le dijo: no, se llama Carlos. Y le dijo: no, dice, mire, diga David y se va a dar cuenta que ya hace caso por David. Y mi mamá dijo: no, imagínense, ni me habían asentado siquiera. Entonces mi madre dijo: se va a llamar Carlos David. De esa manera. Pero imagínate, yo comienzo a hacer un recuento de mi vida como a los 8 o 9 años. Usted sabe que uno de chamaquitos es bruto, pues, y a veces la brutalidad no se le quita a uno toda la vida. Y yo creía que era Spider-Man. Y un día me subía al tendedero, para los que no saben es donde se tiende la ropa, ¿verdad? Para que le dé el sol. Y me agarré de un tubo y quise brincar desde el tendedero hasta una ventana. Y me lancé, porque como yo era Spider-Man, me lancé y no di, ¿verdad? Con la abertura, porque me hizo falta la dirección, y me di contra la pared y me vine desde una altura no sé de cuántos metros, pero mi familia dicen que caí muerto. De hecho tengo una cicatriz por acá y otra en el cerebro, que por eso es que veas, y mi tía, que es enfermera, me dijo: David, te levantamos muerto. Y cuando te levantamos y comenzamos todos a querer, a llamar una ambulancia, esto, lo otro aquí, de repente tú comenzaste a ver para todos lados diciendo: ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
Te caíste. No es posible si yo soy Spider-Man. Y yo he hecho un vistazo ahora. Y aunque mi niñez no fue la mejor, pero tengo recuerdos maravillosos. Había una señora que vivía al otro lado de la calle, que me trató tan bien. Me trató tan bien. Cuando me trataban tan mal en mi casa. Pero esta señora, Dios le puso compasión por mí. Y yo la recuerdo muy bien. La señora de la tienda llegaba con los cuates. Y los cuates compraban, tenían dinero para comprar cosas. Y yo me hacía un ladito porque yo no podía comprar nada. Y ya cuando los cuates compraban y se hacían un ladito, la señora venía por mí y me decía: oiga, David, venga para acá. Dice: ¿qué quiere? Y yo le decía: no, nomás una Coca-Cola con un pan dulce, ¿verdad? Con un dulcito, porque como, ¿me entiende? No, me decía una cosita nada más. Entonces Dios puso personas a lo largo de una vida que Dios las puso ahí. Entonces no es justo que yo le reclame a Dios por cosas que pasaron en mi vida, porque yo me doy cuenta que desde antes de nacer Dios me estaba cuidando. Desde antes de nacer Dios lo cuidó a usted. Usted ha dicho: sí, pastor, pero mire, yo fui a parar a la cárcel injustamente. También José estuvo en la cárcel por 12 años. Pero usted no sabe si el haber estado en la cárcel era para librarlo de una desgracia. Usted no sabe eso. Usted no sabe si haber ido a parar al hospital fue para librarlo de una desgracia. Porque lo que yo puedo apreciar acá es que Dios nos ama, se preocupa por nosotros. Y la palabra que hemos leído dice: los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado. Escucha esto: desde antes de nacer. Aunque tu mamá te diga: mira, con mis pobrezas te he criado, con mis migajas te he criado, me quité el bocado de la boca para dártela a ti. Todas esas cosas eran parte del cuidado divino. Era parte de Dios estando ahí. Y usted que se desvió en la vida, y usted que tocó fondo en la vida por sus malas decisiones, por sus vicios, por juntarse con la gente equivocada, por andar en un lugar donde no debería de andar, y llegó a tocar fondo en la vida, amado, aún ahí tocando fondo, ahí estaba Dios contigo. Y lo lindo es que te rescató, que te levantó. Y mira dónde estás ahora, alabando y adorando a Dios, cuando ya encontraste y descubriste el propósito de Dios para tu alma. Usted me puede decir: pastor, pero mi madre murió cuando yo era un niño y eso dejó una gran cicatriz en mi vida. Sí, pero mira dónde estás ahora. Y te aseguro que si tu mamá partió, Dios se encargó de poner personas a tu alrededor para cuidarte, para formarte, para bendecirte, para ayudarte. Gente que tuvo misericordia de ti. Yo era un niño y había un señor con una moto frente a la casa, Barrio San Esteban, Pasaje Cañas, 1017. Y este señor llegaba de trabajar como a las 5 de la tarde más o menos. Entonces todos los días, de lunes a viernes, cuando él llegaba de trabajar, hermano, había una grulla de niños que estaban ahí porque el señor tenía un hijo. Entonces el hijo salía y él subía al hijo adelante de él, y a uno de los niños atrás él le iba a dar una vuelta en la moto a su niño. Y yo veía desde la casa cómo los niños hacían fila. Y yo decía:
Era un niño, amados, era un niño. Yo decía, híjole, hermano, cómo quisiera que me dieran un ride en la moto a mí. Yo no conozco al Señor ese, ni ese Señor me conoce a mí tampoco. Y todos los días, 5 de la tarde, yo estaba esperando que mi madre regresara del mercado a esa hora. Algunas veces nunca regresó a esa hora. Ok. Tengo yo un poema que he escrito que habla acerca de las 6 de la tarde, que era la hora que yo esperaba a mi madre, y algunas veces no llegaba. Ya de grande me di cuenta por qué no llegaba. Andaba con el papá de mi hermano menor. Pero bueno, entonces yo decía, cómo me gustaría que me dieran una vuelta, cómo me gustaría. Y un día, estando yo ahí, observando a los niños, subió a su hijo en la parte de enfrente de la moto y no subió a nadie atrás. Y se vino hasta donde estaba yo y me dijo, súbete, vamos a ir a dar la vuelta. Hermano, ahora y era un niño, ¿cómo le iba a decir, alabado sea tu nombre, Señor? Ahora yo veo todos esos momentos donde la mano de Dios estuvo ahí. Antes de que nacieras, ten cuidado. En el versículo 7 de Éxodo 2:7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, mire la escena. Un niño. ¿Qué hacemos con él? Qué lindo que está este niño. Y le dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, cualquiera, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón le dijo, ve. Entonces fue la doncella y llamó, ¿a quién? A la mamá del niño. Hermano, qué gran casualidad, ¿verdad? ¿Usted cree que es casualidad? No. Dios ha estado ahí siempre. Y ojalá que Dios te abra los ojos del entendimiento en este día. Y te des cuenta que aún en la enfermedad, aún en la desgracia, aún en la dificultad, aún en medio del problema, Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Ve, entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, la cual dijo, la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Te lo pagaré? Excuse me. O sea, voy a cuidar a mi niño y además de eso me van a pagar. ¿Quién cree que estaba ahí? Dios. Y la mujer toma el límite. Digo, déjeme pensarlo. Nada de esto es casualidad. Dios estaba de por medio. Qué satisfacción la dejó caber. Volver a tener a su baby en sus brazos. Cuando lo había visto partir en el río al muchacho. Dios hizo que Moisés recibiera todos los conocimientos de los egipcios en el palacio de Faraón. Porque en el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dios va forjando tu vida. Y hermano, déjame decirte algo. Si hemos pasado por dificultades y la vida ha sido dura con nosotros, es la manera como caminamos en este mundo. Para hacernos hombrecitos, mujercitas. Por eso Dios permitió que atravesáramos por una serie de situaciones, porque no todos en realidad aprendemos de la misma manera. Personas rebeldes solamente aprenden con las experiencias de la vida, con los golpes de la vida, nada más. Pero en medio de todas esas cosas Dios ha estado presente. No fue por casualidad que Dios llevó a Moisés al palacio de Faraón. Aún en las dificultades en la vida son una manera de hacernos crecer. En el versículo 15 se presentó una situación donde Moisés, por esas cosas de la vida, terminó matando a un egipcio y ahora resulta que el faraón, mire usted lo que dice el versículo 15, cuando Faraón escuchó lo que había pasado acerca de este hecho, ¿qué quiso hacer Faraón? Matar a Moisés. ¿Y lo mató?
No. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Una vez más vemos a Dios librando a Moisés. En este momento es cuando Moisés mira la zarza ardiente. Escúchame esto, iglesia. Se cree que Moisés tenía a estas alturas 80 años de edad. 80. A estas alturas nos damos cuenta de que Dios lo protegió milagrosamente, lo guardó de la muerte, lo cuidó en toda su vida. Ahora llega el momento de darte cuenta por qué Dios hizo todo lo que hizo. Entonces, en Éxodo capítulo 3, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí está hablando Dios con Moisés. Mire el versículo siguiente. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sabe cómo se llama el sermón? Si supieras. O sea, ahora me vienes a dar excusas. Ahora que te quiero mandar al propósito para el cual te cuidé desde antes de que nacieras. Ahora que te he cuidado a lo largo de una vida. Y vengo a ti a decirte que necesito que vayas y hables con Faraón. Tú vienes y me dices estas cosas. En el versículo 12 le digo: ve, porque yo estaré contigo. En el versículo 13, una vez más. Pero Moisés le dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Capítulo 4, versículo 10. Mire usted. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Mire, hermano, esto se me hace como aquel papá o aquella mamá, más bien, que ha cuidado a su hijo, que lo ha protegido, que por eso es que las madres se resienten con los hijos muchas veces cuando le piden un favorcito a un hijo y el hijo no se los quiere hacer. Y yo estoy más que seguro que se le ha pasado a usted 1000 veces por su mente, pero en lugar de decirle a su hijo: si supieras, ¿sabe qué es lo que hace la madre? Lloran. Pero toda madre se le pasa por la mente decir: si supieras cuando estuve en el hospital, hijo, deseándole a Dios morirme yo en lugar de que te pasara algo. Ojalá te hubieras muerto, ¿verdad? Si supieras todo. Y ahora Dios te dice: mira, Moisés, yo quiero que vayas, quiero que hables con Faraón, quiero que saques a mi pueblo, quiero que lo rescate. Y Moisés dice: y yo no puedo ni hablar, hombre, manda otro. ¿Y por qué me vas a mandar? Si supieras todo lo que yo he hecho por ti. Si supieras que desde antes de nacer, si supieras que Faraón te quería matar, si supieras que en el río un lagarto te podía comer, si supieras que yo hice que la hija de Faraón saliera, te tomara en sus brazos, te mandara con tu mamá, te cuidara. Si supieras, Moisés no me estaría dando excusas. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire usted. Todavía Dios le dice en el versículo siguiente: ¿y quién dio la boca al hombre? Pues como diciendo: si la tenés torcida, yo te la voy a enderezar, hijo. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Mire usted. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13. Él dijo: ay, Señor, manda al otro.
envía, te ruego, por medio del que debes enviar. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente ese versículo? Te ruego, Señor, envía a cualquier otro. Va. O sea, te cuidé desde antes de nacer. Te protegí. Llené a la gente a tu alrededor de misericordia para guardarte hasta este día. Nuestro texto en Isaías 46:3 dice: escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Versículo siguiente: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Si supieras, ¿por qué te quejas tanto de la vida? Si supieras cómo Dios te ha cuidado. ¿Por qué estás lleno de tanta amargura? Si supieras cómo Dios te ha protegido. Te diría Dios: ¿por qué me tratas con tanta indiferencia si te he cuidado por toda una vida? ¿Sabe usted que hay personas que miran a Dios, al Evangelio, al reino y a Jesucristo con indiferencia? Si supieran, si supieran. ¿Por qué me das lo que te sobra? Te diría Dios, si supieras. ¿Por qué te cuesta tanto adorarme? Si supieras. ¿Por qué no me sirves de todo corazón? Si supieras. ¿Por qué no me honras? Si supieras. ¿Por qué no hay gratitud en tu corazón? ¿Por qué no me amas como yo te amo a ti? ¿Por qué te siento tan lejos? Amados míos, al reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, déjeme decirte que yo, bajo ningún punto de vista, considero que las cosas que han pasado son casualidad. Dios te fue forjando, Dios te fue formando en la vida de diferentes formas, de diferentes maneras, pero Él te fue forjando. Él estuvo ahí en cada momento. Él estuvo ahí en cada circunstancia. En tus caídas Él te dio la mano para levantarte. En situaciones difíciles donde atravesaste problemas financieros, Dios te sacó de donde estabas. Cuando perdiste a ese ser querido, ahí estaba el Señor para fortalecer tu corazón. Y en este día Dios te dice: si supieras todo lo que he hecho por ti. Y mis queridos y amados hermanos, mientras preparaba este mensaje en Nicaragua, yo echaba un vistazo a mi vida. Y déjame decirte que envidia de la buena, ¿verdad? Para aquellas personas. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estaba platicando con el doctor Luis Palau, aquí en Oregon, en Portland. Y el hermano falleció de 80 y pico de años. Pero él me dijo, David me dice: ¿sabes tú que yo nunca he estado en un hospital? Imagínate, 80 y pico de años. Y yo dije: bueno, gloria a Dios. Dios lo ha cuidado de esa manera. Yo conozco otras personas que me han dicho lo mismo. Y cuando yo comienzo a hacer un recuento de lo que es mi vida, ¡juela! ¿Me entiendes? Una vez me acuerdo yo que mi tío me puso a arreglar una cosa, a mover unas tejas en la casa donde vivíamos, que el Joc conoció. Y me subí a una escalera y él la estaba deteniendo. Y luego dejó la escalera, se fue, me vine y caí, me metí un clavo en el pie. Yo pensé que, claro, un chamaquito, que se me iba a salir toda la sangre por ahí, ¿me entiende? Que me iba a morir. Pero después de eso
¿Qué cantidad de cosas no he pasado? El coronavirus me amó tanto que me dio 3 veces y una de esas por poco me voy. En serio le digo, una de esas veces yo agarré camino 3 de la mañana al hospital yo solo, muriéndome, pero es que solo porque Dios es grande logré llegar hasta ahí. Dije, menos mal que esto es one way. Y la enfermera que estaba ahí, le dije, me duele todo, siento que me voy a morir, pero usted puede respirar, me dijo. Y le dije, sí, pues estoy vivo. No, me dijo, váyase para su casa. Y le dije, ¿cómo así? Sí, me dijo, aquí solamente personas que no pueden respirar, en el hospital de Burnaby. Y ya me regresé a mi carrito, ya me entiendes, como pude. Y después 2 veces más. Hace 1 año y medio el ataque al corazón. Pero en todas esas, Dios ha estado ahí. Y listo para cuando Él quiera, guste y mande. Para cuando quiera, guste y mande. Cada día su propio afán. Cada día adorar su nombre. Cada día exaltar su nombre. Él sigue siendo Dios y es digno de toda alabanza y de toda adoración en medio de todo nuestro diario vivir. Y en todo el camino vine diciéndole, Señor, gracias porque me cuidaste desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Y orando estaba cuando se vino una gran turbulencia en el avión. Y dije yo, bueno pues, ¿verdad? Y aquí estamos. Eso dice Dios. Hasta cuando te salgan las canas. Y si te las pintas no importa. Con ese pelo fake que tenés, ese color fake que tenés, aún así, Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Puedo decir, y yo quiero que usted diga, porque fíjate, hermano, aquellos que anhelan la muerte, aquellos que han hecho algo en contra de su cuerpo, eso es despreciar como Dios desde antes de nacer te cuidó y te ha venido cuidando todos estos días hasta este momento. Hasta este día estamos en las manos del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al Dios de la gloria, al Dios de la misericordia, el Dios que nos cuidó, el Dios que nos ha traído hasta donde estamos. Bendito sea su nombre, que nos ha guardado, que nos ha cuidado desde antes de nacer hasta el día que lleguemos a su presencia. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te adoramos, te bendecimos y entendemos perfectamente bien, como siempre has estado ahí, siempre nos has ayudado, siempre has puesto personas a nuestro alrededor que nos echen la mano. Nunca nos abandonaste, porque nos has amado con amor eterno, porque nos has guardado, Padre, desde el inicio de nuestros días hasta hoy. Bendito sea tu nombre por siempre. Bendito sea tu nombre por la eternidad. Reconocemos todas tus bondades, Padre Santo. Reconocemos todos tus cuidados, aún las cosas más mínimas que pasaron en nuestra vida, aún aquellas cosas que surgieron en nuestro corazón, aquellos deseos de nuestro corazón, que tú los cumpliste. Alabado sea tu nombre. En este día reconocemos tus cuidados, reconocemos que tú has estado siempre allí. Y te pedimos perdón por aquellas malas decisiones que hemos tomado en la vida, que nos han alejado de ti, Señor. Pero también te alabamos que nos regresaste al rebaño, nos trajiste al rebaño. Bendito sea tu nombre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen día, un buen momento para entregarle su corazón a Jesús.
Si usted nunca ha recibido a Cristo, yo quiero invitarle. Ahí donde está sentadito, haga esta oración conmigo y diga de esta manera: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien derramó su sangre preciosa en la cruz para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Gracias, Padre. Permite que podamos reflexionar acerca de las verdades que hemos escuchado en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, esta tarde a las 6, juventud, jóvenes, adultos, aquí les espero preparados para el invierno. Es el mensaje de esta noche. Bendiciones para todos. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.